Hola, bienvenidos. Mi nombre es Mirta Esquillan y soy profesora en la cátedra Introducción a la Economía. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la resolución de la parte B del trabajo práctico número 7. Los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta parte B son los efectos de las políticas fiscales y monetarias en el contexto tanto de un modelo clásico como de un modelo keynesiano. Sería recomendable que antes de que ustedes pudieran ver la resolución de la parte B, lo desarrollado en la parte A, porque allí se explican algunos conceptos, se repasan otros que son de utilidad para la resolución de los ejercicios. Entonces, como sugerencia, les propongo volver a las primeras diapositivas de la parte A para que allí puedan recordar algunos de los conceptos que vamos a volver a utilizar al desarrollar la parte B. Esta parte B también consta de 5 ejercicios. El primero de ellos nos indica lo siguiente. Estamos en una situación de pleno empleo de factores productivos. Existen precios y salarios que son flexibles, es decir, que nos vamos a mover dentro del esquema que nos plantea el modelo clásico. Y en ese contexto es que debemos analizar cuáles son los efectos finales de una disminución en el gasto público. Si se está modificando el nivel de gasto público, recordemos que estamos en presencia de una política fiscal. Concretamente se va a tratar de una política fiscal contractiva, ya que disminuimos el gasto público. En ese marco, es decir, modelo clásico, sumado a aplicar una política fiscal contractiva. Van a ocurrir todas estas situaciones, es decir, si existe pleno empleo de factores y los precios y los salarios son flexibles, cuando nosotros disminuyamos el gasto público, los niveles de empleo y de precios van a permanecer constantes. La tasa de interés va a disminuir y va a aumentar el nivel de inversión. La cantidad real de dinero va a aumentar. Esas son las preguntas que nosotros debemos contestarnos. Para poder responder esas preguntas, lo primero que vamos a hacer es nuestra situación gráfica inicial. Recordemos que identificamos el modelo, estamos en el caso de un modelo clásico, identificamos la política que vamos a aplicar y representamos gráficamente los 3 sectores que necesitamos para poder hacer nuestro análisis. El mercado monetario, con su oferta y su demanda, la demanda de inversión, que muestra la relación que existe entre la tasa de interés y el nivel de inversión, y el gráfico que representa al mercado de bienes y servicios. En cada uno de estos gráficos, ustedes pueden observar que está marcada la situación inicial. En el caso del mercado monetario y de la demanda de inversión, la situación inicial está marcada con un subíndice 0. Mientras que en el caso del mercado de bienes y servicios, al tratarse de un modelo clásico, nuestra situación inicial está marcada con un I asterisco o un I estrella que representa el nivel de producción y de ingreso correspondiente a la situación de pleno empleo. ¿Qué decíamos después? Que una vez que hubiéramos identificado el modelo y marcado nuestra situación inicial, comenzábamos con la aplicación de la política. En este caso, se va a tratar de una disminución en el gasto público. Recordemos allí que el gasto público forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Entonces, la primera consecuencia que va a tener esta política fiscal contractiva
va a ser una reducción de la ordenada al origen de la demanda agregada. Es decir, vamos a tener que trazar una nueva demanda agregada con una ordenada al origen menor que la que teníamos inicialmente y sin ningún cambio en la pendiente. Eso es lo que observamos aquí. Disminuye la ordenada del origen y la demanda agregada relevante ahora va a ser esta que hemos trazado en color verde, ¿sí? Recordemos que estamos en el contexto de un modelo clásico. Entonces, este desplazamiento de la demanda agregada lo que va a generar es que en el mercado de bienes y servicios se produzca un desequilibrio. ¿Por qué? Si se trata de un modelo clásico, la economía se encuentra en un nivel de pleno empleo, es decir, se están utilizando todos los recursos productivos disponibles y se está produciendo lo máximo posible. Es decir, que el nivel de producción va a permanecer en el que corresponde a pleno empleo, pero la demanda agregada que vamos a tener ahora va a ser menor como consecuencia de la política fiscal. Es decir, que nos vamos a encontrar en una situación en la cual la demanda agregada es menor que el nivel de producción. Eso es lo que va a provocar el desequilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Cuál va a ser ese desequilibrio? La aparición de un exceso de oferta de bienes. Es más lo que se está produciendo, que está representado por I estrella, que lo que se está demandando. Entonces, eso provoca la aparición del exceso de oferta de bienes. ¿Cómo se va a ajustar? ¿Qué va a suceder en este mercado de bienes y servicios frente a este desequilibrio? Y se va a producir un ajuste por el lado de los precios. Como tenemos un exceso de oferta, los precios van a bajar. Y ese cambio en los precios va a generar efectos en el mercado monetario. Observen que aquí nosotros estábamos marcando el nivel de precios inicial. Cuando mostramos la cantidad real, de dinero que equilibraba este mercado, lo hacíamos calculando un nivel de precios P sub 0. Si los precios bajan, ahora tendremos un nuevo nivel de precios. ¿Qué va a provocar eso? Al disminuir el nivel de precios, este cociente va a tomar un valor mayor. Por eso decimos que va a aumentar la cantidad real de dinero, va a aumentar M sobre P. Si aumenta, significa que se va a desplazar hacia la derecha. Lo que representa, la línea que representaba la oferta real de dinero, ahora debemos trazarla hacia la derecha de la anterior, mostrando la reducción en el nivel de precios, ¿sí? Como consecuencia de este movimiento, de este desplazamiento, también vamos a tener un cambio en la situación de equilibrio en el mercado monetario. ¿Qué va a pasar acá? Al aumentar M sobre P, vamos a tener una disminución en la tasa de interés. Al disminuir la tasa de interés, también vamos a observar una variación en lo que hace a la demanda de inversión. Si cae la tasa de interés, lo que vamos a observar es un aumento del nivel de inversión. Y al aumentar el nivel de inversión, vamos a tener nuevos efectos en el mercado de bienes y servicios. Recordemos que la inversión forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Entonces, si aumenta la inversión, va a aumentar la ordenada al origen de la demanda agregada. Y va a ser necesario dibujar una nueva demanda agregada que coincida con la demanda agregada original. Al darse esa coincidencia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que vamos a recuperar la situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Es decir, el ajuste que se planteó a través de los precios nos permitió que la demanda agregada a través de la variación en la inversión volviera a su nivel original. ¿Qué significa? Que tenemos el mismo nivel de demanda agregada que en nuestra situación inicial, pero con otra composición.
esta nueva demanda agregada tiene un menor nivel de gasto público, pero un mayor nivel de inversión, ¿sí? La caída en el gasto público ha sido compensada exactamente por un aumento en la inversión, ¿sí? Con eso nosotros concluimos la parte gráfica y ahora, una vez que hemos analizado en detalle los efectos de la política, podemos volver a nuestro ejercicio para analizar cada una de las situaciones que nos planteaba y ver si son verdaderas o no. La primera opción que nos pedía analizar este ejercicio nos decía que los niveles de empleo y de precios permanecían constantes, ¿sí? Aquí tenemos un recordatorio de lo que fue sucediendo que analizamos recién de manera gráfica. Hicimos una disminución del gasto que modificó la ordenada del origen de la demanda agregada y la hizo desplazar hacia abajo. Esa disminución de la demanda agregada provocó el exceso de oferta en el mercado de bienes. Como consecuencia de ese exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios, se produjo una disminución, una reducción en el nivel de precios. Mientras que la opción A nos está diciendo que los precios permanecen constantes. Aquí ya sacamos nuestra primera conclusión de que lo que indica o parte de lo que indica la opción A no es lo que sucedió. ¿Por qué? Porque nuestros gráficos nos mostraban que había una reducción de los precios y la opción A nos dice que los precios quedan constantes. Si nosotros continuamos el análisis para ver todos los efectos, esa reducción en los precios modificó el valor de M sobre P, eso generó un cambio en la tasa de interés, un aumento en la inversión y el hecho de que la demanda agregada volviera a su posición original. Es decir, la economía sigue estando en pleno empleo y si está en pleno empleo, los niveles de empleo han permanecido constantes. ¿Qué particularidad va a tener entonces la opción A? Que una parte de lo que dice es verdadero y otra parte no lo es. ¿Cuál es la parte que está correcta? Que el nivel de empleo permanece constante. ¿Qué es lo que no está correcto? Que el nivel de precios permanezca constante. Como no todo lo que indica la afirmación es correcto, lo que vamos a decir es que la misma es falsa. ¿Qué nos proponía analizar la opción B de este ejercicio? Lo que sucedía con la tasa de interés y con el nivel de inversión. Concretamente, la opción B nos decía que la tasa de interés disminuía y aumentaba el nivel de inversión. ¿Dónde podemos chequear qué es lo que pasó? En el gráfico que representa la demanda de inversión. En ese gráfico nosotros observábamos que efectivamente la tasa de interés disminuía y el nivel de inversión aumentaba. Por lo tanto, lo que nos está diciendo esta afirmación es correcto y la indicamos como verdadera. Finalmente, la opción C de este ejercicio nos pedía que analicemos qué es lo que pasaba con la cantidad real de dinero. Concretamente, lo que se plantea es que la cantidad real de dinero ha aumentado como consecuencia de la política. Cuando disminuíamos el gasto, se reducía la ordenada al origen de la demanda agregada, esta se desplazaba hacia abajo. Como estábamos en una situación de pleno empleo y se reducía la demanda agregada, aparecía el exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios que se solucionaba mediante una variación en el nivel de precios. Concretamente, los precios se reducían. ¿Por qué hemos hecho este recordatorio? Porque al analizar la cantidad real de dinero tenemos que observar qué es lo que pasa con la cantidad nominal de dinero, es decir, con M, y qué es lo que pasa con los precios, ¿sí? La cantidad nominal de dinero no cambia, ¿sí? Recordemos que detrás de la cantidad nominal de dinero estaba el multiplicador y la base. Y no hemos modificado la base y no hemos modificado ninguno de los coeficientes que forman parte del multiplicador monetario.
sí se ha modificado el nivel de precios. Recién concluimos que el nivel de precios había disminuido. Es decir, que en este cociente que representa la cantidad real de dinero, M sobre P, M no cambia, pero el nivel de precios se reduce, con lo cual la cantidad real de dinero aumenta. Esta conclusión la habíamos visto al hacer el análisis gráfico. ¿Sí? El cambio en precios que generaba el exceso de oferta que se producía en el mercado de bienes y servicios nos hacía trasladar la línea vertical que teníamos en el mercado monetario que nos estaba mostrando a M sobre P. Entonces, efectivamente, la cantidad real de dinero ha aumentado. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Si nosotros resumimos todos los resultados que hemos obtenido hasta ahora, las respuestas al ejercicio 1 serían las siguientes. Solo la opción B y la opción C son las correctas. Es decir, que si nosotros tenemos pleno empleo de factores productivos, precios y salarios flexibles y aplicamos una disminución del gasto público, los fenómenos que vamos a observar son que la cantidad real de dinero aumenta, que la tasa de interés disminuye, que aumenta el nivel de inversión. Simplemente no vamos a observar ni que los niveles de empleo y precios permanezcan constantes, ¿sí? Y de esa manera terminamos la resolución del ejercicio 1. Pasemos ahora a ver qué es lo que nos plantea el ejercicio 2. Suponga pleno empleo de factores productivos, así como precios y salarios flexibles. Eso nos indica que vamos a trabajar en el marco de un modelo clásico. ¿Qué vamos a analizar utilizando el modelo clásico? Los efectos finales de una disminución de la base monetaria. Es decir, vamos a estar aplicando una política monetaria y va a ser una política contractiva. Es decir, ¿qué respuestas buscamos? Si estamos en presencia del pleno empleo de factores productivos y los precios y los salarios son flexibles, cuando disminuyamos la base monetaria, la tasa de interés va a permanecer constante, la demanda de dinero no se va a desplazar, los precios se incrementarán y el nivel de ingreso permanecerá constante. Esas son las preguntas que debemos responder o las respuestas que intentamos buscar. ¿Cómo hacemos para resolver este ejercicio? Planteamos los gráficos que necesitamos. Recordamos, estamos en un modelo clásico y lo que vamos a analizar es una política monetaria contractiva. ¿A qué gráficos vamos a recurrir? Al que nos muestre el equilibrio en el mercado monetario, donde tenemos la demanda y la oferta de dinero, el que nos muestra la relación entre tasas de interés y nivel de inversión, es decir, el que representa la demanda de inversión, y el que nos muestra el equilibrio en el mercado de bienes y servicios, donde tenemos la línea de 45 grados y la línea que representa la demanda agregada, donde esa demanda agregada corta a la línea de 45 grados, tenemos el nivel de producción y de demanda agregada que está equilibrando el mercado de bienes y servicios y es compatible con la situación de pleno empleo. Comencemos a ver entonces los efectos de esta política. Si disminuye la base monetaria, el primer efecto que vamos a tener es una reducción en la cantidad nominal de dinero. Recuerden que la cantidad nominal de dinero la estamos midiendo en el mercado monetario. Si disminuye M, acá tenemos la cantidad nominal inicial y ahora vamos a tener una cantidad M1 que es menor que la anterior. Esa política va a provocar que M sobre P se desplace hacia la izquierda, donde tenemos un nuevo nivel de M, pero el mismo nivel de precios que observábamos inicialmente. Es decir, que vamos a tener otra situación de equilibrio en el mercado monetario. Con la línea roja, que va a representar la nueva oferta,
y la línea negra que va a representar la demanda de dinero original, mostramos la nueva situación de equilibrio en la cual se ha producido un aumento de la tasa de interés. Si ahora tenemos una nueva tasa de interés, el gráfico que representa la demanda de inversión nos va a estar mostrando que va a existir un nuevo nivel de inversión. Es decir, al subir la tasa de interés, va a bajar el nivel de inversión. ¿Qué debemos recordar allí? Que la inversión forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Entonces, si disminuye el nivel de inversión, está disminuyendo uno de los componentes de la ordenada al origen de la demanda agregada, razón por la cual la demanda agregada se va a trasladar, se va a mover hacia abajo y va a ser necesario dibujar una nueva demanda agregada, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Nosotros estamos en una situación de pleno empleo, es decir, que el nivel de producción va a permanecer en el nivel de pleno empleo, pero ahora vamos a tener una demanda agregada menor. Por lo tanto, en el mercado de bienes y servicios se va a producir un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Se demanda menos de lo que se produce. Si miramos lo que nos marca la línea de 45 grados, toda esta altura representaría el nivel de producción y solamente lo que llega hasta la línea verde representaría lo que se demanda a nivel agregado. Es decir, que hay un sobrante, si ustedes quieren, entre comillas, de bienes que llamamos exceso de oferta de bienes. ¿Qué pasa en la economía cuando se produce este exceso de oferta de bienes? Los precios se van a reducir a los efectos de retomar la situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Pero esta caída en los precios va a repercutir en el mercado monetario. Fíjense que allí habíamos marcado cuál era nuestro nivel de precios inicial. Ahora vamos a tener otro nivel de precios. Si los precios, como estamos diciendo, disminuyen, el denominador de estos cocientes va a ser más chiquito. Por lo tanto, el resultado final de M sobre P va a ser mayor. Al disminuir los precios, va a aumentar la oferta real de dinero y se va a desplazar hacia la derecha. Es decir, va a volver a su posición original, ¿sí? Va a tener ahora la misma magnitud que antes, pero otra composición, donde la caída en M va a tener la misma magnitud que la variación en los precios o la disminución en los precios que generó el exceso de oferta de bienes, ¿sí? Al dividir M sobre P, el resultado va a ser el mismo, pero vamos a tener un número menor para M y un valor menor para los precios, ¿sí? Como consecuencia de este desplazamiento, de este aumento de M sobre P, vamos a tener nuevamente cambios en la tasa de interés y en el nivel de inversión. La tasa de interés se va a reducir, volviendo a su nivel original, y la inversión va a aumentar, volviendo a su nivel original. Si la inversión aumenta, recordamos que forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada y lo que vamos a observar es un aumento de la demanda agregada. Es decir, que como consecuencia de los ajustes que se generaron en el mercado monetario y repercutieron en la demanda de inversión, ¿qué es lo que vamos a observar? Un aumento de la ordenada al origen en la demanda agregada, volviendo la demanda agregada a su posición original, pero con otra composición. Si la demanda agregada vuelve a su posición original, va a desaparecer el exceso de oferta que marcamos en su momento y la economía va a volver a una situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Vamos a tener una demanda agregada que tiene el mismo nivel que en la situación original, pero otra composición, ¿sí? Bajó el nivel de inversión, subió el nivel de inversión y se posicionó otra vez en su nivel original.
Hecho el análisis gráfico, vayamos a nuestras opciones de respuesta. ¿Qué es lo que nos planteaba la opción A de este ejercicio? Que la tasa de interés permanece constante. Si nosotros observamos los gráficos que correspondían al mercado monetario y a la demanda de inversión, efectivamente veíamos que, como consecuencia de la política monetaria, la tasa de interés aumentaba en primera instancia, pero luego se reducía en la misma magnitud y volvía a su valor inicial. Por lo tanto, esta afirmación es correcta. Por eso la indicamos como verdadera. ¿Qué nos dice la opción B? Que la demanda de dinero no se desplaza. Si recordamos un poco, la demanda de dinero depende del nivel de ingreso o de renta y de la tasa de interés. ¿Cuándo se desplaza la demanda de dinero? ¿Cuándo se traslada? Cuando hay variaciones en el nivel de ingreso, ¿sí? Cuando hay cambios en la tasa de interés, nosotros nos movemos a lo largo de la curva de demanda de dinero. En este caso, nosotros estamos planteando que la economía está en pleno empleo, es decir, que el nivel de producción, el nivel de ingreso coinciden con los de pleno empleo. Por lo tanto, aquel elemento que generaría los desplazamientos de la demanda agregada, que sería el nivel de ingreso o renta, no se va a modificar en este modelo, ¿sí? Por lo tanto, al aplicar una política, no vamos a observar un desplazamiento de la demanda de dinero. Y eso es compatible también con lo que nos mostraba el gráfico que representaba el mercado monetario. Allí la demanda de dinero no la desplazamos en ningún momento. Por lo tanto, lo que nos dice esta opción B es verdadero, ¿sí? Analicemos la última opción que nos proponía el ejercicio 2, que los precios se incrementan y el nivel de ingreso permanece constante. Veamos qué sucedía. Si recordamos los efectos que habíamos ido marcando, la política que aplicábamos era una reducción de la base monetaria, eso nos iba a hacer disminuir la cantidad nominal de dinero y como consecuencia de eso iba a aumentar la tasa de interés e iba a caer el nivel de inversión. Al disminuir la inversión, se reducía la ordenada al origen de la demanda agregada. Como estábamos en pleno empleo y había una menor demanda agregada, aparecía un exceso de oferta de bienes en el mercado de bienes y servicios. Ese exceso de oferta provocaba una disminución de los precios. Y acá la opción nos dice que los precios se incrementan. Entonces, en un modelo clásico, si reducimos la base monetaria, lo que vamos a observar es una caída en los precios y no un incremento. Eso es lo que ya hace falsa a esta opción de respuesta. ¿El nivel de ingreso va a permanecer constante? Sí, el ajuste en los precios va a provocar cambios en el mercado monetario que van a modificar la tasa de interés, el nivel de inversión y van a hacer que recuperemos el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Es decir, que efectivamente el nivel de ingreso va a permanecer constante, pero los precios no se van a incrementar, sino que por el contrario se van a reducir. Como parte de la opción de respuesta no es correcto, marcamos a la opción C como falsa. Y resumimos nuestras respuestas de la siguiente forma. Si tenemos pleno empleo de factores productivos y los precios y salarios son flexibles, cuando disminuyamos la base monetaria vamos a poder afirmar que la tasa de interés permanece constante y la demanda de dinero no se desplaza. Que los precios se incrementen y el nivel de ingreso permanezca constante no es lo que nuestro análisis nos mostraba, ¿sí? El tercer ejercicio nos indica que existen factores productivos desempleados y los precios y los salarios son constantes. Es decir, que estamos en presencia de un modelo keynesiano. Usando entonces el modelo keynesiano, tenemos que ver cuáles son los efectos finales de un incremento de la tasa de encaje bancario,
¿sí? Es decir, si planteamos el ejercicio como lo hemos hecho antes, ¿qué tendríamos que preguntarnos? Si existen factores productivos desempleados y los precios y salarios son constantes. Al aumentar la tasa de encaje bancario, vamos a observar que el nivel de ingreso de equilibrio se incrementa y los precios permanecen constantes. Vamos a observar que ni la cantidad nominal de dinero ni la cantidad real de dinero se ven afectadas. Vamos a observar que existe o que aparece un efecto expulsión o crowding out. Dependiendo si nuestra respuesta a esas preguntas es sí o no, marcaremos que la opción es verdadera o la opción es falsa, ¿sí? Vayamos entonces a realizar el análisis gráfico de este ejercicio para después poder ver si cada una de las opciones en cuanto a situaciones posibles son verdaderas o falsas. Recordamos, estamos en un modelo keynesiano aplicando una política monetaria contractiva, ¿sí? Nuestros tres gráficos corresponden al mercado monetario, a la demanda de inversión y al mercado de bienes y servicios, ¿sí? En cada uno de esos gráficos estamos marcando nuestra situación inicial. Veamos ahora cómo afecta a cada uno de estos gráficos la aplicación de una política monetaria contractiva. El primer efecto que vemos va a venir por el lado del mercado monetario. Si aumentamos la tasa de encaje, eso va a afectar al multiplicador monetario, lo va a disminuir y como consecuencia de ello va a disminuir la cantidad nominal de dinero, ¿sí? ¿Eso qué va a provocar? Que esta línea que representa a M sobre P, a la oferta real de dinero, se desplace. Concretamente, se va a desplazar hacia la izquierda, mostrando la disminución. Al tener una nueva oferta en términos reales, ¿qué va a suceder? Vamos a tener una nueva situación de equilibrio en el mercado monetario, donde va a haber una nueva tasa de interés mayor que la anterior, y eso también va a afectar a la demanda de inversión. Al subir la tasa de interés, se va a reducir la demanda de inversión o el nivel de inversión, ¿sí? La inversión, como hemos marcado en otros ejercicios, forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Entonces, si tenemos un nivel de inversión menor, va a ser necesario dibujar una nueva demanda agregada que tenga una ordenada al origen menor en relación a la inicial. Y eso es lo que hacemos en el gráfico que representa la situación del mercado de bienes y servicios. Tenemos una nueva demanda agregada con una ordenada al origen menor, compatible con el nuevo nivel de inversión que tenemos, que es I sub 1. Al disminuir la demanda agregada, en este mercado vamos a observar una reducción, una caída del nivel de ingreso, del nivel de producción, del nivel de renta. Originalmente estaba en I sub 0 y ahora va a pasar a un nivel menor, a I sub 1. Recordemos que el nivel de ingreso es una de las variables que afectaba la demanda de dinero. Entonces, si el nivel de ingreso disminuye, en el mercado monetario lo que vamos a observar es una caída de la demanda de dinero. ¿Cómo se va a representar gráficamente eso? Dibujando una demanda de dinero menor que la original, es decir, que esté hacia la izquierda o por debajo de la original. Si tenemos ahora una nueva demanda de dinero, debemos buscar una nueva situación de equilibrio en el mercado de dinero. ¿Dónde va a suceder eso? Donde la nueva demanda corte a la oferta que marcamos anteriormente. Es decir, eso va a provocar una caída de la tasa de interés que va a pasar de I sub 1 a I sub 2.
si la tasa de interés se reduce, ¿qué es lo que vamos a observar en el gráfico del medio? Al disminuir la tasa de interés, el nivel de inversión se va a recuperar. No va a volver al nivel original, a I sub 0, pero va a tener un pequeño incremento, ¿sí? Nuevamente, la inversión forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Entonces, si la inversión aumenta, será necesario dibujar una nueva demanda agregada que tenga una ordenada al origen mayor que la que habíamos trazado en color celeste, ¿sí? Eso es lo que observamos allí. Esa va a ser nuestra nueva demanda agregada, que va a quedar en una posición intermedia, y allí vamos a marcar nuestra nueva situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Fíjense que el nivel de ingreso en primera instancia se reduce, el nivel de ingreso, de producción, de renta, como lo queramos mirar, y luego se recupera, pero en definitiva termina disminuyendo, porque I sub 2 es menor que I sub 0, ¿sí? Ese es nuestro análisis gráfico. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Pasar a las opciones de respuesta que nos planteaba este ejercicio para ver cuáles son verdaderas y cuáles no lo son. Veamos la opción A. El nivel de ingresos de equilibrio se incrementa y los precios permanecen constantes. Recién, si nosotros volvemos por un segundo al gráfico o a la diapositiva anterior, vimos qué es lo que sucedía con el nivel de ingreso. Tiene una reducción, ¿sí? Pasa de I sub 0 a I sub 1 como consecuencia de lo que va sucediendo en el mercado monetario, este cambio que vemos aquí, y luego el ingreso se recupera como consecuencia de la variación en la tasa de interés, cambiaba la inversión y la ordenada al origen de la demanda agregada volvía a tener un aumento y aumentaba el nivel de ingreso. Pero en definitiva, el nivel de ingreso se ha terminado reduciendo, se contrajo en toda esa, lo que nos está mostrando esa flecha roja, en toda esa magnitud, y solamente se recuperó un poquito. Termina siendo menor I sub 2 que I sub 0. Volvamos entonces a lo que nos planteaba aquí. El nivel de ingreso se incrementa. Si nosotros miramos lo que nos está marcando el gráfico, es que ha habido una disminución del nivel de ingreso de equilibrio. Por lo tanto, ese análisis ya nos permitiría deducir que lo que está planteando como efectos de la política la opción A no es lo que efectivamente ha terminado sucediendo. ¿Los precios permanecen constantes? Sí, eso es verdad. Los precios van a permanecer constantes porque estamos en el contexto de un modelo keynesiano donde los supuestos del modelo keynesiano nos dicen que precios y salarios son constantes. Pero lo que no sucede es el incremento en el nivel de ingreso de equilibrio. Por lo tanto, lo que muestra como efecto de política la opción A no es correcto y por eso indicamos que es falso. Vamos con la opción B. Ni la cantidad nominal de dinero ni la cantidad real de dinero se van a ver afectadas como consecuencia de la política. ¿Qué tenemos acá? La cantidad nominal de dinero, vimos en su momento, se calculaba haciendo uso de esta expresión. ¿Qué es lo que había detrás de la cantidad nominal de dinero? El multiplicador y la base. Solamente cuando cambien los elementos que forman parte del multiplicador o la base, vamos a tener modificaciones en la cantidad nominal de dinero. Justamente el ejercicio nos estaba pidiendo que analizáramos los efectos de un incremento de la tasa de encaje legal, es decir, de un incremento de R minúscula. Esa política va a generar una disminución del multiplicador y una reducción en la cantidad nominal de dinero. Entonces, la cantidad nominal de dinero se va a reducir. El enunciado de la opción B nos indica que la cantidad nominal de dinero no se va a ver afectada.
Y acá estamos viendo que sí se va a ver afectada. Por otro lado, ¿qué es la cantidad real de dinero? M sobre P. Si los precios son constantes, por supuesto, del modelo, estamos en un modelo keynesiano, pero M ha disminuido, sí vamos a tener una modificación en la cantidad real de dinero. Es decir, que lo que plantea la opción B no sucede en ninguno de los indicadores o de las variables en las que se analizan. Sí hay cambios en la cantidad nominal de dinero y sí se ve afectada la cantidad real de dinero. Por lo tanto, lo que nos está indicando la opción B tampoco es correcto y la marcamos como falso, ¿sí? Finalmente, ¿qué nos dice la opción C? Que como consecuencia de esta política se va a provocar un efecto expulsión o un efecto crowding out. ¿Qué significa esto? El efecto crowding out, ¿cuándo lo vemos? Cuando la política fiscal expulsa inversión privada. Concretamente, si aumenta el gasto o disminuye la tasa de impuestos, eso trae como consecuencia una disminución en la inversión privada. Disminuye el nivel de inversión que nos está mostrando el gráfico de la demanda de inversión. En este ejercicio nosotros vemos que ha habido una caída en la inversión, pero esa caída en la inversión no fue provocada, no fue originada por la política fiscal, sino que fue motivada por la aplicación de una política monetaria. Entonces, decir que como consecuencia de esta política monetaria va a aparecer el efecto crowding out tampoco es correcto, ¿sí? Porque no estamos modificando ninguna de las variables fiscales. ¿Con qué nos encontramos en este ejercicio? Con que ni la opción A, ni la opción B, ni la opción C mostraban los efectos que verdaderamente iba a ocasionar la aplicación de la política monetaria. Razón por la cual lo que debemos marcar como correcto en este ejercicio es la opción D, ninguna de las anteriores. Es decir, que nuestro resumen de respuestas nos debería quedar de la siguiente forma. Cuando existen factores productivos desempleados y los precios y los salarios son constantes, al aplicar un aumento de la tasa de encaje bancario, ¿qué es lo que vamos a observar? Que ninguna de estas situaciones ocurre. Es decir, ni el nivel de ingresos incrementa ni los precios permanecen constantes, ni lo que plantea la opción B, que ni la cantidad de dinero, ni la cantidad nominal de dinero, perdón, ni la cantidad real de dinero se ven afectadas. Dijimos que ambas van a ver afectadas. Y tampoco es correcto decir que aparezca el efecto expulsión. Esta es una de las posibilidades con las que nos podemos encontrar en la resolución de los ejercicios. Que ninguna de las situaciones planteadas en las opciones A, B o C sean las que ocurren efectivamente y por eso indicamos que la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Avancemos entonces con lo que nos plantea el ejercicio 4 de esta parte B y nos indica que existe pleno empleo de factores productivos, así como precios y salarios flexibles, es decir, que estamos en un modelo clásico y utilizando el modelo clásico tenemos que ver los efectos finales de una disminución de la tasa impositiva. Si modificamos la tasa impositiva estaremos en presencia de política fiscal y concretamente al reducir la tasa impositiva será una política fiscal expansiva. Entonces, si aplicamos política fiscal expansiva reduciendo la tasa impositiva y hay pleno empleo de factores y precios y salarios flexibles, la recaudación fiscal va a disminuir, el consumo va a aumentar, el ahorro va a aumentar o nada de eso va a suceder, ¿sí? Estamos entonces en un modelo clásico analizando la aplicación de una política fiscal expansiva. Mostramos nuestra situación inicial en cada uno de los mercados
y en la demanda de inversión, ¿sí? Como hemos indicado en otros ejercicios, los subíndices ceros nos están mostrando situaciones iniciales, ¿sí? Veamos entonces los primeros efectos. La tasa impositiva, el T minúscula, es algo que afecta a la pendiente de la demanda agregada. Entonces va a ser necesario dibujar una nueva demanda agregada que tenga la misma ordenada al origen que la que marcamos acá como inicial, pero una pendiente mayor. Y eso es lo que representa esta línea celeste, ¿sí? Misma ordenada al origen, pero mayor pendiente que la que teníamos en nuestro punto de partida o en nuestra situación inicial. Recordemos que estamos en un modelo clásico, entonces el nivel de producción permanece en el de pleno empleo. Pero ahora, para ese nivel de producción, hay una mayor demanda agregada. Ha habido un aumento de la demanda agregada. Por lo tanto, en el mercado de bienes y servicios va a aparecer un exceso de demanda de bienes. Fíjense que la producción se va a mantener en el nivel I estrella, pero la demanda agregada va a ser mayor que I estrella. Cuanto más grande va a ser, esa va a ser la diferencia y eso es lo que indicamos como el exceso de demanda de bienes, ¿sí? Si hay un exceso de demanda de bienes, ¿qué va a suceder? Los precios van a tender a subir. Si los precios suben, tendremos un efecto en el mercado monetario. Concretamente, el nivel de precios lo estamos marcando allí. Si los precios aumentan, este resultado va a ser menor en la nueva situación, lo cual va a provocar un desplazamiento hacia la izquierda de M sobre P. Va a disminuir la oferta real de dinero y se va a posicionar en un lugar distinto, provocando una nueva situación de equilibrio en el mercado monetario. Al disminuir M sobre P, va a subir la tasa de interés. Y si la tasa de interés sube, ¿qué es lo que vamos a observar? Una caída en el nivel de inversión, ¿sí? En el gráfico que nos muestra lo que sucede con la demanda de inversión, frente al aumento en la tasa de interés, observamos una reducción en el nivel de inversión. ¿Qué va a pasar? Recordamos nuevamente que la inversión forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada. Si tenemos un nivel de inversión menor, vamos a observar una disminución en la ordenada al origen de la demanda agregada. ¿Y eso qué va a implicar? Que vamos a tener que dibujar una nueva demanda agregada que tenga la misma pendiente que la que representamos gráficamente recién en color celeste, pero una ordenada al origen menor. Y esa nueva demanda agregada va a tener que pasar justamente por ese punto. ¿Para qué? Para equilibrar nuevamente el mercado de bienes y servicios, ¿sí? Y eso es lo que hacemos allí. Si la demanda agregada relevante es esta, que hemos trazado en color violeta y con una línea entrecortada, nuestra demanda agregada va a coincidir con el nivel de producción de pleno empleo. Por lo tanto, el exceso de oferta, perdón, el exceso de demanda de bienes que habíamos marcado originalmente va a desaparecer y nuestra economía, en cuanto a mercado de bienes y servicios, va a estar en una nueva situación de equilibrio, ¿sí? Veamos entonces lo que nos planteaba para analizar este ejercicio 4. Si teníamos pleno empleo de factores productivos y los precios y salarios eran flexibles, al aplicar una disminución de la tasa impositiva, ¿qué veíamos? La opción A nos pedía que analizáramos si la recaudación fiscal disminuía. Recordemos que la recaudación fiscal la calculamos utilizando esta fórmula. T mayúscula es igual a T minúscula por I.
donde T mayúscula es la recaudación y T minúscula es la tasa de impuestos. Y es el nivel de ingreso. Recordemos que estamos aplicando un impuesto proporcional sobre el ingreso. Miremos entonces nuestra fórmula. Estamos en pleno empleo, es decir, que ahí no se va a modificar, va a permanecer en el valor de pleno empleo. T minúscula va a disminuir, porque justamente es lo que nos está pidiendo el ejercicio que analicemos, los efectos de disminuir la tasa impositiva. Entonces, si permanece constante y la tasa de impuestos disminuye, la recaudación fiscal va a disminuir y eso va a ser correcto, ¿sí? La opción B nos pedía que analizáramos qué pasaba con el consumo. En su momento nosotros explicamos o recordamos que el consumo lo podíamos calcular utilizando esta expresión. El consumo, S mayúscula, es igual a la propensión marginal a consumir multiplicada por 1 menos la tasa de impuestos y eso lo multiplicábamos por el nivel de ingreso. ¿Qué pasa con los componentes de esta expresión? La propensión marginal a consumir no cambia. El nivel de ingreso no cambia porque estamos en pleno empleo, pero la tasa de impuestos se reduce. Entonces, el resultado va a ser que el consumo aumente, ¿sí? Por lo tanto, lo que nos está diciendo la opción B también es correcto y por eso indicamos que es verdadero. Finalmente, la opción C nos pedía que analizáramos si efectivamente el ahorro aumentaba. ¿Cómo calculábamos el ahorro? Ahorro lo representamos con la S mayúscula y lo podemos calcular a través de esta expresión. 1 menos C, es decir, 1 menos la propensión marginal a consumir, multiplicado por 1 menos T, 1 menos la tasa de impuestos, y todo eso se multiplica por el nivel de ingreso. En nuestro ejercicio, ni la propensión marginal a consumir ni el nivel de ingreso se modifican. Solamente observamos una disminución de la tasa de impuestos. Entonces, si la tasa de impuestos se reduce, el nivel de ahorro también va a aumentar. Por lo tanto, lo que plantea la opción C es verdadero. Resumiendo entonces nuestras respuestas, ¿con qué nos encontramos? Con que lo que debemos marcar como correcto en este ejercicio son las opciones A, B y C. Es decir, si existe pleno empleo de factores productivos, los precios y los salarios son flexibles. Cuando disminuyamos la tasa impositiva, vamos a observar que la recaudación fiscal va a disminuir, que el consumo va a aumentar y que el ahorro va a aumentar. ¿Sí? Bien. Avancemos sobre el ejercicio 5, que es el último que nos propone resolver esta parte B del trabajo práctico 7. ¿Y qué nos indica? Que supongamos que existen factores productivos desempleados, así como precios y salarios constantes, es decir, modelo keynesiano. Usando el modelo keynesiano tenemos que analizar los efectos finales de una disminución de la base monetaria. Si estamos modificando la base monetaria, estaremos en presencia de política monetaria. Concretamente, se tratará de una política monetaria contractiva. Entonces, si hay factores productivos desempleados, si los precios y salarios son constantes y nosotros disminuimos la base monetaria, la recaudación fiscal también va a disminuir, las importaciones también van a disminuir, ¿se provocará el efecto expulsión o crowding out? Esas son las preguntas que debemos responder. ¿Cómo nos las vamos a responder? Identificando modelo, identificando política, marcando nuestros 3 gráficos, ¿sí? Y en cada uno de ellos cuál es la situación inicial. Veamos entonces los efectos de las políticas, de la política. Disminuye la base. Al disminuir la base,
el efecto inmediato que vamos a tener es una disminución de la cantidad nominal de dinero, de M. Recordemos que M lo tenemos allí, ¿sí? Si disminuye M, entonces vamos a observar un desplazamiento hacia la izquierda de M sobre P, ¿sí? Donde vamos a tener una nueva cantidad nominal de dinero y el mismo nivel de precios. Al tener una nueva oferta en el mercado monetario, vamos a marcar el nuevo equilibrio, donde va a observarse un aumento de la tasa de interés, ¿sí? Si aumenta la tasa de interés, veamos qué pasa con la demanda de inversión. Al subir la tasa de interés, va a caer el nivel de inversión. Y la inversión forma parte de la ordenada del origen de la demanda agregada. Entonces, si disminuye la inversión, será necesario trazar una nueva demanda agregada que tenga la misma pendiente, pero una menor ordenada al origen que la que teníamos en la situación inicial. Donde esta nueva demanda agregada corte a la línea de 45 grados, allí vamos a marcar la nueva situación de equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Donde, ¿qué estamos observando en este mercado? Que ha habido una reducción, una disminución del nivel de ingreso al nivel de producción. Si disminuye el nivel de ingreso, ¿qué vamos a observar? Un nuevo cambio en el mercado monetario. La demanda de dinero depende de ese nivel de ingreso. Si ahora el nivel de ingreso es menor, será necesario dibujar una nueva demanda de dinero que sea compatible ya no con I sub 0, sino con I sub 1. Entonces vamos a tener que marcar una nueva situación de equilibrio en el mercado monetario, donde la nueva demanda corte a la oferta que se generó como consecuencia directa de la política. La tasa de interés se va a reducir. Al reducirse la tasa de interés, vamos a observar una pequeña recuperación en el nivel de inversión, va a aumentar el nivel de inversión y como consecuencia de eso vamos a tener que hacer otro ajuste en el mercado de bienes y servicios. La inversión forma parte de la ordenada al origen de la demanda agregada, aumentamos esa ordenada al origen y trazamos una nueva demanda agregada. Donde esa nueva demanda agregada corte a la línea de 45 grados, vamos a tener el nuevo equilibrio en el mercado de bienes y servicios. ¿Sí? Donde vamos a observar una pequeña recuperación del nivel de ingreso, del nivel de producción. Va a pasar de I sub 1 a I sub 2, pero en definitiva se va a terminar reduciendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que observaríamos nosotros en cuanto a nuestras variables? Que el nivel de ingreso o de producción termina disminuyendo porque originalmente estaba en I sub 0 y ahora termina en I sub 2, que la inversión también termina disminuyendo, primero se reduce, después se recupera, pero I sub 2 termina siendo menor que I sub 0, la tasa de interés sube, después baja un poco, pero en definitiva terminó aumentando, ¿sí? Veamos entonces nuestras opciones de respuesta. Estamos en un modelo keynesiano, precios y salarios son constantes, factores productivos desempleados, y en ese contexto estamos aplicando una política monetaria contractiva a través de la disminución de la base monetaria. Lo primero que nos decía para analizar este ejercicio 5 es que la recaudación fiscal disminuía, ¿sí? Recordemos cómo calculábamos la recaudación fiscal. T minúscula por I, ¿sí? ¿Qué sucede? A diferencia de lo que planteamos en el ejercicio anterior, la alícuota impositiva, la tasa de impuestos aquí no cambia, pero como dijimos recién, el ingreso disminuye. En el gráfico del mercado de bienes y servicios marcamos que el ingreso estaba disminuyendo. Por lo tanto, la recaudación se va a reducir. Vamos a tener una menor recaudación fiscal como consecuencia de esta política.
Es decir, que lo que nos está planteando la opción A es verdadero. La opción B nos indica que las importaciones disminuirán. ¿Cómo calculamos las importaciones? Multiplicamos la propensión marginal a importar por el nivel de ingreso. Como consecuencia de la política, la propensión marginal a importar no se ha modificado, pero el ingreso ha disminuido. Por lo tanto, el producto, esta multiplicación, nos va a dar por resultado un valor menor y efectivamente las importaciones disminuirán. Por eso indicamos que la opción B es correcta y la marcamos como verdadera. Finalmente, la opción C nos decía que se provocaba un efecto expulsión o crowding out. ¿A qué nos referimos con efecto crowding out? Al hecho de que la política fiscal expansiva expulsa inversión privada, es decir, los aumentos en el gasto público o las reducciones en la tasa de impuestos traen, entre otras consecuencias, una reducción de la inversión privada, una disminución de ahí, ¿sí? En este caso nosotros observamos que ha habido una disminución de la inversión, pero eso no ha sido provocado por una política monetaria, perdón, no ha sido provocado por una política fiscal. En ningún momento nosotros hemos alterado el nivel de gasto o la tasa de impuestos. Ha habido una disminución, pero la provocó la política monetaria. Entonces, en este contexto, vamos a tener como efectos de la política un efecto expulsión o crowding out, y nuestra respuesta es que eso no va a suceder, ¿sí? Por lo tanto, la opción C es falsa, ¿sí? Si resumimos nuestras respuestas, nos encontraríamos con esto. Si existen factores productivos desempleados, los precios y los salarios son constantes y aplicamos una disminución de la base monetaria, la recaudación fiscal disminuye, las importaciones disminuyen y no se provoca el efecto expulsión o crowding out. Por eso no marcamos esta opción, ¿sí? De esta manera terminamos la resolución de la parte B del trabajo práctico número 7. Les agradezco su atención y ante cualquier duda o consulta quedamos a su disposición para aclararla. Muchas gracias.